el maná diario de la Torá. Shalom a todos, esta es la cuarta aliyá de la parashá Ha'azinu, escuchad. Está en Deuteronomio 32 del 19 al 28. Y leemos en Deuteronomio 32, 21. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. ¿Cuál es el pueblo que no es un pueblo? Como los hijos de Israel tomaron como sus dioses los que no eran Dios, en hebreo Lo-El, Hashem toma un pueblo que no es pueblo, en hebreo Lo-Am. En el nivel pshat, simple, significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como pueblo. Según Rashi, se refiere a los Kashdim, caldeos, y Esav, los romanos. Los caldeos son el mismo pueblo que los babilonios de la antigua Caldea, el país de Babilonia. Ese imperio destruyó el primer templo. Según Nachmanides, los Kashdim no constituían una nación en su inicio, pero el Eterno los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar el mundo. Gur Aryeh dice que los Kashdim no tenían importancia intrínseca porque no poseían ni escritura ni lenguaje propios y por ello no formaban parte de las 70 naciones primordiales. Un descendiente de Esav fundó Roma. Los romanos destruyeron el segundo templo. Gur Aryeh se basa en el Talmud para decir que Edom tampoco es considerada una nación en sí misma, porque originalmente tampoco tenían ni escritura ni lenguaje propios. También se puede interpretar el texto desde un nivel más alto, de manera que habla de los gentiles que por causa de la apostasía de Israel reciben la posibilidad de entrar y formar parte del pueblo divino, oportunidad que es producida por medio de la obra de Yeshua. Al igual que el pueblo de Israel consideró como sus dioses los que no eran Dios, Hashem considera a los que de entre los gentiles se hayan vuelto a él como su propio pueblo. Dentro del Israel espiritual hay un pueblo más numeroso que los judíos, de origen gentil, que ha sido tomado por el Eterno como su pueblo por medio de Yeshua, el Mesías. Estos gentiles reciben por adopción el derecho legal de ser llamados hijos de Abraham y de Dios. Y por lo tanto también son herederos de las bendiciones que son para Israel. Esto provoca a los judíos a ira. En Romanos 10:19 está escrito, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Rabbi Shaul está desarrollando este texto en los capítulos 10 y 11 de la carta a los romanos. En el final del capítulo 11 dice que por la apostasía de una parte de Israel, los gentiles llegan a obtener los derechos que pertenecían a los hijos de Israel. Este hecho provoca celos en los judíos, de modo que también ellos van a querer recibir la salvación dada por medio de Yeshua, primeramente al judío y también al griego. No son los judíos creyentes en Yeshua los que tienen el llamado de provocar a celos a los judíos incrédulos, sino los gentiles que abrazan la fe universal o el judaísmo universal en el Mesías, como está escrito en Romanos 11, versículo 11, 13 y 14, Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. El texto hebreo utiliza dos palabras sinónimas para pueblo, am y goy. Am se traduce como pueblo y goy como nación. La palabra goy es usada algunas veces en relación con el pueblo del pacto, pero el término que mayormente se aplica para ellos es am. Según el diccionario Strong, am tiene que ver con una unidad congregada y goy está relacionado con un cuerpo.
El texto de hoy dice que Hashem va a provocar al pueblo de Israel con un no pueblo, lo am, que a su vez es un pueblo, goy. Esto nos enseña que los gentiles convertidos al Eterno por medio de Yeshua no son am, pero son un goy. Como no pueblo, o sea, no pueblo de Israel, pero siendo un pueblo espiritual, que es una parte del mismísimo cuerpo del Mesías, tienen que causar celos a los judíos, no haciéndose judíos, porque si se hacen judíos ya no serían lo am, y no podrán cumplir con esta misión. Querido no judío, no busques ser judío. Busca la llenura del Espíritu del Eterno y vive en un alto nivel de obediencia a los mandamientos que te corresponden y cumplirás tu misión de provocar a los judíos a celos. Kol Tuv, todo lo bueno.